Ya, esta última frase de la alabanza que hemos cantado, trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción, dice. La palabra dice que Jesús dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La aflicción está pues como el pan nuestro de cada día, como decimos, ¿no es cierto? En una u otra manera siempre va a haber aflicción. Siempre va a haber aflicción, siempre va a haber situaciones difíciles, especialmente ahora en estos últimos tiempos. La vida está difícil, situaciones difíciles, peligros muy difíciles. Pero el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. La diferencia que nosotros podemos ver es que nosotros debemos, cuando hay alguna aflicción, alguna situación, lo que la palabra nos manda es que debemos orar. Orar. Y dejar la situación en la voluntad de Dios. A veces tenemos ese mal pensamiento, o sea, nos han enseñado o han enseñado mal muchas veces. Cuando pasa una situación familiar, lo único que le dicen, orar hermana, orar, ¿sí? Por decir, te ha pedido su trabajo, Dios te va a dar un trabajo, orar. Ora hermana, ¿sí? Tu marido va a volver. Ora hermana, ¿sí? Dios te va a dar aquello. Y a veces tenemos ese concepto. Ahora, ¿Dios puede hacer aquello? Sí, en su voluntad, sí. Pero ¿sabes cuál es la diferencia del creyente? Nosotros debemos orar para que el Señor, ¿sí?, nos dé esa paz que nos ha dejado. Amén. Que se manifieste esa paz. Y en medio de esa tormenta que estamos pasando, nosotros podamos estar en paz. Eso es lo que hacía Jesús. Pues dice, confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Jesús también como ser humano era 100% hombre, como 100% Dios, tenía aflicciones. Tenía luchas al punto que él hacía, se iba a orar. ¿No es cierto? Se iba a orar. Al punto que decía él, Señor, o sea, Padre, haz pasar de mí esta copa. O sea, tenía también aquella situación, esa angustia. ¿Sí? Una angustia tal que creo que ninguno de nosotros ha pasado hasta sudar gotas de sangre. ¿Sí? Pero ¿qué hacía Jesús? ¿Sí? Entregaba todo eso a la voluntad de Dios, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la diferencia. Amén. Pidamos al Señor que pueda cambiar una situación. Es un anhelo que tenemos. Pero sobre todo que nos dé esa paz para sobrepasar y sobrellevar cualquier situación, cualquier aflicción. Es por eso que dicen, ¿por qué estás tranquilo tú? ¿Por qué estás tranquilo? Deberías estar ahorita, qué sé yo, en situaciones hasta de suicidio, como quien dice, no, o sea, ¿por qué? Porque es la paz de Dios, o sea, que está aquí. Nos hace ver de distinta manera las situaciones que pasamos. Entonces la palabra del Señor es útil, dice, ¿sí? Para todo. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Son los dos últimos versículos que tenemos que estudiar el día de hoy porque estamos en la segunda carta a Timoteo y estamos terminando ya el capítulo 3. Hoy, de hecho, terminamos el capítulo 3. Yo a veces pienso cómo introduzco estos dos versículos, ¿sí?, para poder seguir secuencialmente lo que estamos estudiando. Y a veces para un poquito introducir me pongo en ese pensamiento de, ¿no? Pablo, ¿sí? ¿Cuál habrá sido el pensamiento de Pablo al escribir esta carta? ¿Cuál es mi pensamiento? De hecho, hay una distancia, pues, abismal entre Pablo y yo. ¿Sí? Pablo era Pablo, ¿sí? Tremendo hombre de Dios. Un hombre realmente que entregó su vida por defender la verdad de Cristo. Y cuando uno ve esta carta, que es su última carta, está escribiendo a su hijo espiritual, que es Timoteo, ¿sí? Porque él sabe que va a morir, tú sabes ya el contexto, ¿sí? Sabe que va a morir, son las últimas cartas, la última carta de las 13 que tiene Pablo, en la cual tiene que poner ahí,
¿sí? Obviamente toda la palabra es inspirada por Dios, es el Espíritu Santo que está inspirando a Pablo a escribir esta carta, porque tiene que dejar esto para las generaciones futuras, porque la palabra del Señor ha sido escrita para esa generación y para las generaciones que han de venir. ¿Me entiendes? Amén. Y cuando yo leo estos dos versículos que vamos a estudiar hoy, yo decía, caramba, qué difícil es para un pastor, porque esto es, dentro del contexto que estamos estudiando, esta carta es una carta pastoral, es una carta personal para Timoteo, pero por extensión también es para cada cristiano. Yo me preguntaba en estos dos versículos que vamos a estudiar ahí, ya qué difícil realmente es enseñar, qué difícil realmente es redarguir a alguien, qué difícil realmente es reprender a alguien, exhortar a alguien, o sea, dentro de lo difícil, o sea, más allá de lo difícil es la reacción de aquel que tú le estás exhortando, que tú le estás enseñando, que tú le estás redarguyendo. Ojalá todos lo tomaran a bien, ¿me entiendes? Ojalá todos dijeran, gracias por enseñarme, gracias por redarguirme o corregirme, gracias por disciplinarme, gracias, ¿no? O sea, ojalá fuera esa la reacción de los creyentes. Pero esa es la reacción, no es así muchas veces. Raro es aquel que te agradece cuando tú le enseñas, cuando tú le corriges, cuando tú le redarguyes, cuando tú le reprendes. No, eso es raro ver. Es más, la mayoría de aquellos que han sido redarguidos o los has confrontado con su pecado, ¿sí? Y les quieres llevar al arrepentimiento, quieres llevar a aquello, ¿sí? Generalmente se enojan. ¿Sí? Al final se van, o al final toman decisiones que dicen no. Ahora, cuando estaba estudiando esta palabra, había una palabrita que me llamó mucho la atención y estaba estudiando. Cuando dice toda la palabra es inspirada por Dios, muchos quitan esa palabra es y solamente utilizan toda la palabra inspirada por Dios. Esa palabra es, tiene una connotación muy profunda, porque si no tuviera ese es en ese versículo, entonces el hombre tuviera esa capacidad o creyera tener esa capacidad de decir qué es palabra de Dios y qué no es. No me estás entendiendo, sé que tal vez más adelante me entiendes. Pero yo me preguntaba, ¿por qué tengo que estudiar tanto, ¿sí? Para enseñar a la Grey? Si la Grey no quiere escuchar, y hago referencia a todos, ¿sí? Porque este es un pensamiento de todos los ministros, de Suger, de MacArthur, de hombres que se la pasan días enteros estudiando la palabra para que ellos en una hora, en 40 minutos, 45 minutos puedan enseñar a la iglesia. Y ellos mismos dicen, ¿por qué tengo que estudiar tanto si la gente no quiere oír? Si la gente no quiere escuchar la palabra del Señor y quieren más bien escuchar, como dice 2 de Timoteo capítulo 4, cosas que ellos quieren oír. Es más, se amontonan, dice, ante aquellos ministros, ¿sí? Que quieren escuchar lo que ellos quieren oír. Por eso hay cultos de 35,000 personas en lugares. ¿Por qué? Porque ellos están en lugares que quieren oír lo que ellos quieren, lo que hay en su corazón. No sé si alguien tomó en cuenta la frase de John Piper que mandé anteayer, donde decías, no me acuerdo exactamente, si la medida de ser bendecido por Dios, estoy parafraseando, no me acuerdo, si es la prosperidad, la salud, el bienestar, entonces Dios odiaba realmente a Pablo. ¿No es cierto? Realmente, porque Pablo realmente vivió tiempos tremendamente difíciles. Su ministerio fue tremendamente difícil. Cosa que ninguno de nosotros está pasando aquello. Entonces, yo me preguntaba, por eso digo, me preguntaba, y no me estoy preguntando al margen de lo que está en las Escrituras, sino decía, ¿por qué preparas tanto? Pablo, yo dentro de mí decía, Pablo, deja eso, Timoteo quiere irse.
O sea, dentro de mí. Yo no soy Pablo, recuerden, no soy Pablo, ¿sí? ¿Sí? No soy Pablo. Que quizás si yo hubiera sido Pablo, en mi carnalidad le hubiera dicho, si quiere irse que se vaya. Yo no soy Dios para detener a nadie, ni Dios para traer a alguien. El que quiera irse, se va. El que quiere quedarse, se queda. El que quiere escuchar la palabra, está presto para escuchar. Pero yo no soy Pablo. ¿Sí? Pablo amaba realmente a Timoteo. Es más, Pablo tenía su desesperación de que se siga predicando la doctrina sana, ¿sí? Era tan vital. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese momento, en ese contexto en el cual Pablo está escribiendo a Timoteo, muchos falsos maestros ya entraron a la iglesia. Al punto que Pablo tiene que escribir esta carta y le dice en el capítulo 3 que estamos llevando, primero le advierte sobre los tiempos difíciles. Por eso el versículo 1 le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿no es cierto? Pero esos tiempos peligrosos, vuelvo a repetir, no está al margen de la iglesia o fuera de la iglesia. Ya los tiempos son peligrosos. Pero aquí se está refiriendo a pastores, vuelvo a repetir, y eso es lo que no quieren decir muchos maestros o pastores que enseñan estos capítulos. ¿Por qué? Porque de alguna manera se estarían dirigiendo a sí mismos. Estarían incentivando a los creyentes a que les realmente vean si son esos pastores o ancianos temerosos del Señor, hombres de Dios, y ellos lo que hacen es generalizar y están diciendo, en los tiempos que va a venir, sí, son tiempos peligrosos. No, aquí el contexto me está hablando, sí, que estos tiempos peligrosos dentro de la iglesia, porque afuera de la iglesia ya hay tiempos peligrosos. Pero le está diciendo, en los postreros días, o sea, desde que Cristo vino aquí a la tierra, murió por nosotros, hasta que el Señor venga, eso se define como en los postreros días, ¿sí? Va a haber peligro dentro de la iglesia. ¿Y cuál es ese peligro? Pastores, ancianos, ministros, líderes de la iglesia, ¿sí? Que son hombres perversos, malvados, ¿sí? Y Pablo le da esas características de estos pastores que están guiando la iglesia y le está diciendo, estos son amantes de sí mismos. Por eso empieza a decir del versículo 2 al versículo 9, ¿te acuerdas? Empieza a describir las características de estos pastores, de estos obispos, de estos ancianos que están guiando la iglesia. En estos postreros tiempos difíciles vendrán, ¿qué cosa? Hombres amadores de sí mismos. ¿Y por qué dices tú, pastor, que no son hombres? No, se está dirigiendo más a quienes, a pastores. ¿Por qué? Porque hace un contraste con Timoteo. Por eso dice, pero tú, hijo, ¿sí? Entonces, dentro de la iglesia hay hombres que son amantes de sí mismos, ¿sí? Les importa a los demás. Son charlatanes de la religión, les dice. Son captores de los débiles, porque se llevan a esas mujercillas que han pasado situaciones, etcétera, etcétera. Son opositores de la verdad. De eso está hablando, del versículo 2 al 9. Dando características, ya les he explicado, no voy a volverles a explicar. Si quieres escuchar todo eso, puedes ir a los audios que ponemos. Y en el versículo 10 al versículo 14, Pablo le dice a Timoteo que tiene que hacerle frente a eso, lo que es la apostasía. Eso viene a ser la apostasía. Pero tú le dices a Timoteo, has seguido, ¿qué cosa? Mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Tú has seguido aquello. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que has sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores, ¿quiénes son estos? Son estos pastores, son estos ministros, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Ok? Entonces Pablo le dice a Timoteo
O sea, qué privilegio de Timoteo. Si tú ves el contexto y ves la vida de Pablo y de Timoteo, ¿sí? Tienes que entender bien esto. Qué privilegio, Timoteo, tener un maestro como Pablo. ¿O no es? ¿Usted hubiera querido que un Pablo sea su pastor? Uy, yo hubiera dado todo, ¿no? ¿O no? Imagínate que tu pastor sea el mismísimo Pablo. ¡Qué privilegio de Timoteo! Pero más privilegio que tenía Timoteo, más allá de tener un pastor, o sea, un padre espiritual como Pablo, Timoteo tenía el privilegio de haber crecido conociendo las Sagradas Escrituras. Privilegio que yo no lo he tenido, porque yo lo conocí al Señor a Dios de mis 30 años, no me acuerdo si mis 33, algo por ahí. Hace 17 años atrás, en otras palabras. Tengo 54, de este lado. ¿Sí? Pero qué privilegio la de Timoteo haber crecido en el Señor. Amén. Desde su abuela. ¿No es cierto? Loida, ¿sí? Su abuela Loida, su madre Eunice, enseñándole a Timoteo las Sagradas Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Está enseñándole desde chiquitito, más chiquito que él. O sea, desde bebé, seguramente le cantaban, le enseñaban, ¿sí? A medida que crece Timoteo, ¿sí? El Señor en su gracia nomás, le da un padre espiritual, tremendo padre espiritual, que es Pablo, ¿sí? Lo agarra a Timoteo y le empieza a llevar consigo a los viajes misioneros, iglesia por aquí, a los Corintios, Gálatas, a su diestra, ahí está Pablo escribiendo las cartas a los Corintios, a los Gálatas, Timoteo está de lado. ¿Me entiendes? Aprendiendo y escuchando todo lo que Pablo está enseñando. Que más adelante sería las Escrituras, la palabra de Dios. Timoteo está así, pero obvio, Timoteo también, como cualquier ser humano, está enfrentando oposición. Pablo le deja en Éfeso y le dice, corrige a esta iglesia. ¿No? Yo voy a seguir yendo. Tengo que ir a Macedonia, tengo que ir a otro lugar, corrige. Mientras Pablo está en otro lugar, empieza a escribir la primera carta y le dice, tienes que poner orden en la iglesia, ¿sí? Empieza a poner orden en la iglesia. Es más, estos falsos maestros que han entrado dentro de la iglesia, sácalos. Entrégalos a Satanás si no quieren arrepentirse. Qué tremenda, ¿no? La labor para Pablo, joven. Para Timoteo, perdón. ¿No es cierto? Pero tanta es la presión, no solo en su lucha personal, porque todos tienen lucha personal, sino que hay hombres mucho más mayores que él, ancianos de esos que Pablo les dijo, de entre vosotros saldrán lobos, ¿no es cierto? Y Timoteo está ahí, ya está queriendo, como decimos, desertar. Ya no doy más, ¿no? Y Pablo empieza a escribir una segunda carta y le dice, para que entiendas el contexto, ¿sí? Le empieza a decir, Timoteo, ¿sí? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Es más, Timoteo, estoy parafraseando, ¿sí? Has tenido un ejemplo, un mentor espiritual. Yo, o sea, Pablo le está diciendo en otras palabras, estoy parafraseando, yo. Porque tú has visto en mí, has seguido no solo mi doctrina, has seguido mi conducta, has visto cómo me he conducido, has visto mi propósito, has visto mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, has visto las persecuciones que he vivido, has visto las aflicciones que he vivido, ¿sí? Y que eso te muestre, y te levante y te fortalezca a seguir. O sea, en otras palabras le está diciendo. Porque tú, Timoteo, tú mismo te has persuadido, ¿sí? Tú mismo has escogido seguir a Cristo. Por eso le dice en otras partes, lo que has aprendido de mí, eso enseña a otros, esos a otros, esos a otros. Has visto un ejemplo en mí.
Tus convicciones son fuertes, Timoteo. Le está diciendo en el versículo 14. Por eso dice en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. O sea, esta palabra persiste, ¿qué habla? De perseverancia. No puedes dejar, Timoteo. ¿Cuántos años ya has seguido conmigo en los viajes? ¿Cuántas cosas has visto? ¿Sí? Tú tienes que persistir en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién has aprendido, Timoteo? De tu abuela, de tu madre, de mí. ¿No ves? Y ahora quieres seguir y dejar. Estoy parafraseando, vuelvo a repetir. ¿Quieres hacer aquello, Timoteo? No, Timoteo, estoy parafraseando para que me entiendas. Tú tienes que ser un ministro del Señor leal, fiel, un defensor fiel y leal a la fe, así como yo he sido, le está diciendo Pablo. Tienes que ser leal. Y no solo tienes que ser leal, así como yo he sido un ejemplo, un mentor espiritual, tú tienes que serlo para la iglesia. Tienes que tener unas convicciones fuertes, decir, no voy a dejar. Por eso le dice, tú persiste, sé que es difícil, persiste. Pero más allá, para ser un ministro fiel y leal, tienes que tener una adherencia fuerte a la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. O sea, agarrarte más de las Escrituras. Por eso le dice, ahora entramos a seguir el estudio que estamos haciendo en el versículo 15. Y aquí Pablo le va a mostrar que las Escrituras producen dos cosas, proveen dos cosas. Y le va a recordar a Timoteo que las Escrituras proveen salvación. O sea, proveen para salvación y proveen para la santificación. Amén. Amén. Entonces, el versículo 15, si tú ves aquí, Pablo le está diciendo a Timoteo, las Escrituras proveen instrucción para salvación. Y que desde la niñez, estamos continuando simplemente del anterior domingo, porque teníamos que acabarlo. Por eso no va a ser muy largo hoy día. Y que desde la niñez, qué privilegio, vuelvo a repetir. Quizás ese es el error que yo cometí. Que no deben cometer ustedes. Ustedes tienen su hijo alguna vez o su hijita, ¿sí? Aunque a palos traigan a la iglesia. Y así llegue a sus 12 años, yo no quiero ir. Me vas. ¿Me entiendes? Me vas. Y que desde la niñez, porque es un privilegio crecer en las cosas del Señor. Y que desde la niñez, dice, has sabido las sagradas Escrituras. Conocer desde la niñez las sagradas Escrituras es un verdadero privilegio. Ahora, aquí se refiere exactamente a los escritos del Antiguo Testamento. No se está refiriendo al Nuevo Testamento. Aunque después que se ha completado el canon de la Biblia, también entendemos que toda la Escritura, estamos hablando de los 66 libros, son inspiradas ¿por quién? Por Dios. Amén. Porque si no, si tú ves de Génesis hasta Apocalipsis, vas a terminar en Apocalipsis y vas a escuchar, Padre, ¿no? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sí? Entonces es palabra de Dios. Pero bueno, seguiremos el versículo 15, que aquí está mostrando Pablo cómo las Escrituras proveen instrucción para la salvación. Y dice así, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿sabes cuál es la diferencia de ser sabio y ser necio? La Biblia dice, en un salmo, el necio dice que no hay Dios. ¿No? El necio dice que no hay Dios. ¿Y qué le hace deducir eso al necio? La sabiduría humana.
Pero la sabiduría que viene de Dios, ¿sí?, hace que el hombre reconozca que hay un Dios. Y ese Dios es el único medio, en este caso Cristo Jesús, para ser salvo. Amén. ¿Recuerdas? Ya no vamos a explicar, no hay nadie nuevo aquí, ¿sí? La salvación, dice, no es por obras, tú ya sabes, Efesios 2:8, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. Siempre la salvación está puesta, o sea, las escrituras están para proveerte o para guiarte a la salvación. Pero la salvación, si tú le añades a la salvación la fe en Cristo Jesús, eres salvo. ¿No es cierto? Fue en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, o sea, si tú ves Hebreos 11, ves los testigos que están Abraham, Moisés, Jacob y todos, ellos tenían puestos los ojos en ¿quién? En aquel que iba a venir. ¿Quién era? Jesús. Por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Mesías prometido en el Antiguo Testamento se hizo carne, se hizo Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Abraham creyó por fe en aquel que iba a venir. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque no había otro medio. El único medio que había era cumplir la ley, o sea, los mandamientos de Dios. Pero sabemos que ningún hombre pudo cumplir la ley. Y el judío sabía que tenía que haber muerte para la remisión de los pecados, es por eso que ofrecían animales en sacrificio, etc. Hasta que vino Cristo y lo hizo de una y sola vez, fue el sacrificio por todo lo que había sido prometido en el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta? Siempre la fe en Cristo Jesús es lo que nos da la salvación. Desde las sagradas, desde pequeño has aprendido, Timoteo, en las sagradas escrituras, que había un Mesías prometido. Y ahora, Timoteo, por la fe en Cristo Jesús, fue salvo. ¿Estás entendiendo un poquito? Amén. Amén. Entonces dice, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para reconocer que la salvación está en las escrituras. Pero por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nosotros entendemos que dentro de las escrituras sí se habla de la verdad de Dios, sus atributos, sus nombres, su bondad, su misericordia, su perdón, su redención, profecías que han de venir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Eso es lo que se habla en la Biblia. Entonces, el versículo 15 le está diciendo, las escrituras te proveen para salvación. Usted llegó a conocer el propósito de la redención o el mensaje de la salvación a través de ¿qué? De las escrituras. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. Tú escuchaste. Y aquí, ¿sí? Hay un medio, un camino para ir al reino de Dios. Y ese medio es la fe, ¿sí? ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Te das cuenta o no? Entonces, lo primero es la salvación. Ahora, ¿has sido sabio al elegir eso? Sí. El necio, ¿qué dice? No hay Dios, no hay cielo, no hay infierno, no hay nada de esas cosas. Es mentira. Sí, es mentira. Esto es escritos por hombres, te dice. ¿No es cierto o no? Eso te va a decir. Pero Pablo le está diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil, y ahí está, como las escrituras proveen para la santificación. O sea, te van a hacer mejor creyente, mejor cristiano. Amén. ¿Sí? Amén. Mejor. Ahora,
Si uno ve el contexto, aquí quiero que me entiendas bien, Pablo se está dirigiendo más a Timoteo, pero por extensión a todos los cristianos. Porque Timoteo tiene que tener la capacidad, como pastor de la iglesia de Éfeso, ¿de qué? De enseñar, redarguir, corregir, instruir a la grey. Pero más que a la grey, a aquellos falsos maestros. Ahora, cuando se habla de enseñar, redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, cuando se habla del contenido. No está hablando de la acción de enseñar. Yo tengo que enseñarte a ti, ¿sí? ¿En función a qué? Al contenido de las Escrituras. Yo tengo que reprenderte, ¿me entiendes? En función al contenido de las Escrituras, no a mi parecer. ¿Estás captando? Yo tengo que redarguirte, te voy a explicar qué significa esto, en función al contenido. No es mi posición. No es, por decirte, uno de ustedes, ¿sí?, comete fornicación. Por decirte, estoy poniendo un ejemplo. ¿Ok? Como creyente has fallado. Una, dos, quizá más. Ahora, yo no tengo que poner mis pensamientos en relación a aquello, sino tengo que venir al contenido de las Escrituras, y con aquello tengo que redarguirte, tengo que corregirte, tengo que volverte a levantar por lo que has caído. ¿Estás captando lo que te quieren decir las Escrituras? Para eso son las Escrituras. Es útil, dice. ¿Para qué? Entonces, el versículo 16, y empezamos a desarrollar esto, las Escrituras proveen instrucción para la santificación. Dios nos declara santos, así como nos declara justos, pero no somos ni santos ni somos justos en el sentido mismo del ser. No sé si me estás entendiendo. Estamos en un proceso de santificación. Somos santos posicionalmente. Somos hijos de Dios. Los corintios así en su necedad que vivían, etcétera, eran santos. Pero hay un proceso de santificación. Cada día debemos crecer más espiritualmente. Cada día debemos alinearnos más a los principios, preceptos, a todas las enseñanzas que Dios ha puesto en su palabra. Y eso cuesta. Y en el proceso de santificación, tú puedes caer. ¿Sí o no? Sí. Aquí no me digas que no. Puedes caer. Entonces el pastor tiene que venir, ¿sí? Y a través de las Escrituras tiene que cosa, redarguirte, reprenderte, disciplinarte, enseñarte, ¿sí? Para que después tú realmente reconozcas realmente, claro, esa es la situación. Tú reconozcas la corrección. Y si reconoces la corrección, vas a confesar que has pecado. Pues, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la Biblia me dice más. Sí, he pecado, confieso. Pero la Biblia también te pide, el pastor, el ministro tiene que guiarte a que tú renuncies. ¿Te das cuenta? Un verdadero arrepentimiento, digas, he caído, pastor. Pensé que no iba a caer nunca. Yo tenía la seguridad de que nunca iba a caer. Pero he caído. Entonces, la palabra dice, porque no es el pastor, sino es el pastor a través, con el contenido de la palabra, te va a corregir, te va a llevar a la confesión de pecado, ¿sí?
Tu parte sería, ¿qué cosa? Que renuncies. ¿Ok? Renuncies y empieces a ¿qué? Después de renunciar, a obedecer, o sea, volverte a encaminar en lo que el Señor dice es tu palabra. Ese es el ejemplo que te estoy poniendo. Cuidado, señorita, joven, cuidado, que caigas. No, imposible. No. A la verdad el espíritu está dispuesto, más la carne es débil. Caíste. Obvio. El Señor no va a dejar de ser tu papá, te va a disciplinar. Ya ves, la disciplina es toda tu vida. ¿No? Pero bueno, a través de la palabra Dios llama al arrepentimiento. Confiesa tu pecado ante Dios. ¿Sí? Pero va a ser genuino si tú realmente renuncias a aquello. Bueno, sí, he pecado, renuncio. Pongo un alto, así llore, así rasque paredes. Y ahora voy a volver a la obediencia. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo le está dando aquí a Timoteo y le está diciendo: las escrituras proveen instrucción para la santificación. Y le está diciendo aquí toda la palabra, ¿sí? Toda la escritura, en otras palabras, todos los 66 libros de aquí es inspirada por Dios. ¿Ok? No creo que aquí nadie dude de aquello, aunque por sus hechos sí lo niegan. Mentalmente creen eso, ¿o no? No ha bajado al corazón, porque con su boca confiesan al Señor, pero con sus hechos lo niegan. Tenemos que pedir al Señor que realmente entre a nuestro corazón, ¿sí? Ese corazón de piedra, ¿no? Que entre y realmente nosotros entendamos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Si aquí dice que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo descansó, entonces, ¿creemos o no creemos? Amén. Sí. Amén. ¿Por qué? Porque las Escrituras es inspirada e infalible. Yo creo en las Escrituras. Amén. Si aquí dice que hay un infierno y hay un cielo, y quien tiene al Hijo tiene vida eterna, y quien no tiene al Hijo ha sido condenado. Si aquí dice Jesús que hay un lugar de tormento, ¿no? Donde un crujir de dientes, cuando uno muere te va o arriba o abajo, ¿sí? Yo creo, porque la palabra de Dios para mí es infalible. Ahora, obviamente hay hombres, ¿no es cierto?, que empiezan a ir en contra de la infalibilidad, se llamaría, de la palabra. O sea, no creen que todo es palabra. Y más los científicos. Ahí está, pues aquí está, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Alguna vez me pasó esto. ¿Cómo Josué va a detener el sol? Si el sol, la ciencia me dice que el sol no se mueve. Y aquí la palabra dice que Josué detuvo el sol. ¿No veo o no? Sí, Está una equivocación, profe. No, me acuerdo en el colegio. El sol es el centro del universo, no se mueve. ¿Y cómo puede hacer parar Josué en plena batalla? ¿No me pasó eso alguna vez con un alumno? Ah, sí, no, dice, parece no, le digo. Siempre le digo. Cuando parece que hay controversia en un versículo, lee 2 o 3 o 4, o lee toda la Biblia y vas a ver que no hay, le digo. Ay, y a propósito, hijo, ¿por dónde sale el sol? Por allá, profe. ¿Y por dónde se mete? Por allá. O sea, el sol se mueve cuando te conviene. No, es que solo estaba diciendo que... ¿y por qué usted no entiende eso también? Que Josué está hablando así. Cuando te conviene el sol no se mueve, cuando te conviene sí sale por allá y se entra por allá. ¿No crees tú que hay géneros literarios o algo así que se está expresando? Ay, sí, profe, es un tramposo. Entonces, yo tengo que entender que la palabra de Dios, la Escritura es inspirada e infalible, ¿sí? En sus palabras, en todo. Es también infalible e inspirada en todo lo que enseña, en ciencia, en historia, en predicción. Todo para mí se va a cumplir. Si el Señor dice que en los postreros días, o sea, más allá va a haber una tribulación, una gran tribulación, va a haber esas cosas que nos muestran en Apocalipsis, yo creo que va a pasar. Creo.
Creo también que si soy creyente no voy a estar en esos tiempos. Amén. Voy a estar quizá en los dolores de parto, como dice Romanos. Enfermedad, ¿no? Pestilencias, rumores de guerras, ¿sí? Y la creación gime a una, ¿sí? Voy a ver. Pero de que no voy a estar en esos no voy a estar, porque Dios en su palabra dice que va a llevar a su iglesia. Y después que vengan los 7 años de tribulación, ¿no? Y gran tribulación. Amén. Entonces, Pablo empieza a decirle a Timoteo, entrando al estudio, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo lo creo. Amén. Amén. Si tú no lo crees, ese es tu problema. ¿No es cierto? Y Pablo les dice, le está declarando que las escrituras es útil, ¿sí? En 4 maneras importantes. Le está diciendo, de hecho este versículo es el más conocido, pero el menos practicado. ¿Sí? Y Pablo le está diciendo, las escrituras, ¿sí? Son útiles para la enseñanza. Amén. Versículo 16. Y es útil, dice, para enseñar. Didascalía en el griego. Y aquí no se refiere al proceso o método de enseñar, sino al contenido. Se refiere específica y exclusivamente a la instrucción divina o doctrina dado a los creyentes a través de la palabra de Dios. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada implica como, en el griego, como dictada, respirada, dictada. ¿Ya? Es como Dios dicta a los hombres, escribe. ¿Ok? Es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Vuelvo a repetir. Cuando digo todas las escrituras, está hablando al Antiguo Testamento, está hablando a los evangelios de Cristo, está hablando a la inspiración de los apóstoles que escribieron, y a algunos que no eran apóstoles, pero escribieron, por ejemplo, las escrituras como Judas, ¿no es cierto? ¿Sí? Toda la palabra es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. ¿Qué cosa? La verdad divina, ¿sí? Su palabra. Toda esa sabiduría y guía para cumplir todo lo que Él nos ha ordenado, nos ordena crecer, pensar, decir y hacer. En otras palabras, aquí está todo lo que debemos hacer, decir, pensar, hacer. ¿Usted está en problemas? ¿Acuda a quién? A las escrituras, porque aquí está hablando de la suficiencia de las escrituras. Cuando yo decía a mi esposa, cuando yo estoy pasando situaciones difíciles, ¿sí? Cosas de la iglesia, cosas de la familia, del trabajo, ¿dónde voy a ir? A la palabra. De hecho, hoy cantamos, ¿no? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Yo creo en el Señor, creo en verdad, ¿sí? Y le voy a pedir al Señor en oración que me dé esa paz, para no saltar, no me dé ansiedad, ¿no? A veces mi esposa, quizá tu ansiedad es eso, ¿no? Ayer me estaba diciendo, no. Yo voy a ir a las escrituras, voy a descansar. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento estará en mi corazón. Y diré, bueno, ni modo. ¿Sí? Entonces, es útil para enseñar, dice, aquí está todo. Y si yo me voy al contexto de la carta, ¿te acuerdas? En la primera clase habíamos hablado de los imperativos que Pablo le da a Timoteo, ¿sí? Ahí me dice la palabra que yo debo avivar el fuego del don de Dios, enseña la palabra, predica la palabra, huye de las pasiones juveniles y más de 33 imperativos que nos ha mostrado su palabra. Entonces es útil para enseñar, ¿qué cosa? Toda la verdad divina. No se me distraiga con los pequeños, ¿sí? Ahora, ¿cuál es nuestra labor como creyentes que somos, como cristianos que somos? Tú sabes esos versículos del capítulo 1 de Josué, que dicen, medita de día y de noche, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente, no temas. O al Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo ni estuvo, ¿no? Ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que medita de día y de noche la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tu palabra es lumbrera en mis pies, ¿no? Es aquello que me guía en mi camino.
Para todo, entonces, para toda la palabra es para enseñar. Vuelvo a repetir, cuando se habla aquí de enseñar, está hablando al contenido. Cuando yo voy a hablarte contigo, no voy a hablar lo que yo pienso, voy a hablar lo que dice el Señor. ¿Cuál es tu situación? Te cuento que me está pasando esto. Dice la palabra del Señor. ¿Sí? Él me hará recordar, dice, todo lo que yo sé. ¿Cómo tú crees, pues, que se han acordado todo lo que han escrito los evangelios, Lucas? ¿Qué memoria? No, es el Espíritu Santo que les hizo recordar todo lo que había hecho y había dicho Jesús. Por eso es una palabra inspirada por Dios, es algo sobrenatural sucedió para que escribieran todo lo que pasó. Entonces dice, la palabra me es útil para enseñar, ¿sí? Para enseñar. Mi responsabilidad o la responsabilidad de Timoteo hacia la iglesia, ¿qué era? Predicar la palabra. ¿O no? Amén. ¿Están conmigo o no? Amén. Ese es. Y una segunda cosa, una segunda obra, ¿sí?, de la vida de los creyentes, ¿cuál es? Es redarguir. Enseña, ¿sí? Y también me redarguye, para redarguir. ¿Qué es redarguir, pastor? Reprender. Redarguir, elegmos en griego, conlleva la idea de reprender para convencer de mal comportamiento o falsa doctrina. O sea, eso es redarguir. Yo te voy a reprender, ¿sí?, para convencer de que estás en mal comportamiento. O tienes mala doctrina, en algo estás mal doctrinalmente. Eso es redarguir. Cuando viene algo, ve, estás mal, estás haciendo mal, no puedes vivir así como creyente. O estás enseñando algo que no es, ven, estás mal, tu doctrina no está bien. Eso es redarguir. Al igual que la enseñanza, redarguir no es el acto, no es la acción de reprender, sino es reprender con el contenido de la palabra. Amén. Timoteo, redarguye a estos falsos maestros, diciéndole que no necesita obras para ser salvo, no necesita conocimiento para ser salvo, no necesita hacer otra cosa para ser salvo, ¿sí? Ni filosofía dualista, ni misticismo, ni nada, porque somos salvos por pura gracia. ¿Te das cuenta? Ahora, si uno comete algún error, o sea, la autoridad, por eso para ser pastor tienes que tener la valentía, podríamos llamarlo así, de agarrarlo y reprender. Y sabes que no le va a gustar a la otra persona. No le va a gustar. Porque seguramente vas a decir, ay, es que yo, es que aquellos que tú no sabes, no conoces mi situación, es que, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, obviamente, va a decir, yo no. Mira, dice el Señor esto. Dice el Señor esto. Eso es para redarguir, o sea, expone el pecado, ¿sí?, en la vida del creyente. Esto es para el creyente. Porque si no tienes la unción de Cristo, o sea, no tienes la unción, el del mundo se te va a reír. A ver, corregirle con las escrituras al del mundo. Pero la Biblia dice, ¿no ves? Así eso no es. Aquí está hablando del creyente, por eso. Todos pueden un día caer. Dios no quiera, por eso dice, ¿no? O sea, bienaventurado el varón, o sea, Dios no quiera. Pero el día que caigas y se dé a luz ese pecado, ¿sí?, la palabra tiene que enseñarte y tiene que redarguirte, o sea, tiene que reprenderte, tiene que corregirte. Y tiene que corregirte al punto de que tú realmente ya empieces a confesar, sí. No, es que no, pastor. No, a ver, te voy a explicar, a ver si pasa eso. Estás mal, has violado un mandamiento del Señor. No, es que tú no, has levantado.
Y si es un verdadero creyente, o sea, va a asimilar la corrección, ¿sí? Y va a decir, sí, he estado mal. Porque hay otros que rechazan la luz. No son creyentes. Les puedes decir 100 veces, estás mal. Vienen a la iglesia, pero no llegan a comprender aquello. No llegan a confesar aquello. No se hace manifiesto aquello. Entonces, pero si realmente es un hijo de Dios, sí va a confesar y va a decir, sí, renuncio. Muy bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora voy a andar en obediencia. Estaba yendo en un camino, me he deslizado a un lado, y la palabra entonces me vuelve a alinear en ese camino. ¿Ok? Vuelve a alinear. Quizá mañana, un mes, otra vez. Así es el hombre. Lamentablemente así es el hombre, porque hay una naturaleza en nosotros que tiende siempre a hacer lo malo. Pero va a llegar un momento en que si tú te dejas enseñar, redarguir, corregir, instruir, ¿sí? Va a llegar un momento en que vas a ser ese varón que dice, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te das cuenta? Va a llegar un momento, así de viejo, en que digas, oye, tenías razón. Gracias, pastor Moisés, por haberme algún día reprendido, por un día haberme corregido. Aunque no entendía, ¿no? Así de viejo a veces uno se conoce, es como los niños, ¿no? Los hijos van a reconocer cuando el papá muera. Cuando ya sean viejos, van a decir, gracias, papá tenías razón. Gracias. Y ahora estoy encaminado. Entonces, es útil para enseñar. Las escrituras también son útiles para redarguir. Y también, es decir, las escrituras son útiles para corregir. O sea, las escrituras correctoras. Esta palabra corregir, esto solo se usa aquí en el Nuevo Testamento, significa, o sea, se utilizaba para la restauración de algo a su estado original o condición apropiada. Era cuando algún objeto se había caído o cuando alguna persona se caía y se lo volvía a levantar. Se utilizaba esta palabra griega, que es epanertosis, ¿ya? Entonces, de hecho, dentro de la iglesia muchos se van a caer. Feo. ¿Me entiendes? Feo se van a caer. Es más, pueden haber hasta pastores que se pueden caer feo. Pero qué bueno es Dios que a través de las escrituras nos dé su palabra. ¿Para qué? Para corregir, para levantarlo. Hay cosas que a veces dicen, no, esto ya no tiene solución. ¿No veo no? Ya, difícil, se ha hecho papilla. Difícil, no hay. Pero qué bueno es que la palabra del Señor esté aquí para restaurar a su estado inicial. A eso se refiere. Como cuando un objeto se cae, se rompe, se hace trizas, pero dice corregir, lo levanto y lo empiezo a restaurar. O como alguien se cae, ¿sí? Lamentablemente el cristiano a veces cuando alguien se cae, ¿sí? En vez de ir a levantarlo, ¿qué hace? Lo patean, ¿no? ¿No? Hay otros como en esa parábola del samaritano, ¿no? Lo ven caído, mejor no me meten en problemas, se pasa. ¿O no? Pero hay un buen samaritano que lo levanta, lo paga, lo lleva a la iglesia, al mesonero, le da todo. Por eso tenemos que estar preparados. A veces creemos que nunca vamos a caer. Y lamentablemente también hay ese error. Juzgamos. Queremos ver a toditos a la misma altura, espiritualmente. No es así. No es así. Un día, Dios no quiere que yo no caiga en algo feo. Por eso le pido cada día, me doy el Padre Nuestro, no me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal. Amén. Hasta Pablo tenía ese, ¿no? No vaya a ser que yo también sea descalificado, dice. ¿Te das cuenta? Por eso hay que darle gracias a Dios que tú estés encaminado. Bien. ¿Sí?
Un desliz te puede hacer caer. 3 segundos pueden bastarte para tomar una decisión que te puede destruir tu vida. Pero bueno, si llegara a pasar eso, ¿sí? Tengo solución. Porque la palabra del Señor me es útil, dice, para enseñar, redarguir y corregir. Ahora, muchas veces esta palabra corregir, ¿sí? A veces implica también disciplina. Porque al que ama, Dios disciplina. Lamentablemente, las veces que se ha puesto en disciplina a alguien es para que se vaya. Y nunca han vuelto. Y a veces uno quiere que vuelvan. ¿O no? ¿Cuánto no quiere ver que vuelvan? Así como el hijo pródigo. He pecado. No. He pecado, Señor. Amén. Restáuralo, levántalo. Entonces la palabra de Dios no solo es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, sino también dice, es útil para instruir en justicia. O sea, instruyen en justicia. Y aquí instruir es paideia en el griego, significa criar y formar a un niño. Es un término que se usa para cualquier clase de capacitación. Es útil para instruir ¿en qué? En justicia. Es como Timoteo. Desde chiquitito le enseñaron las sagradas escrituras. Desde chiquitito le están instruyendo. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Un día va a traer a la memoria, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Puede ser que de niño haya venido a la iglesia, no, dos, se ha perdido. De viejo un día, si realmente el Señor ha venido a anidar en su corazón, ¿sí? Mi madre tenía razón. Con eso, Timoteo, ¿cómo vas a dejar tú? Si has sido tú creyente, cristiano, has sabido las sagradas escrituras desde tu abuela, tu madre. No, ¿cómo puedes llegar a dejar tú? Tú persiste en aquello que has aprendido, no solo de mí, sino de tu abuela, de tu madre. ¿Te das cuenta lo que más o menos Pablo les dice? ¿Sí? Toda la palabra es inspirada por Dios, es útil para salvación, tiene poder de salvación, para santificación, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, ¿sí? Con un fin. ¿Cuál es el fin? Terminamos en el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, aquí se refiere más a Timoteo, ¿te acuerdas? Al hombre de Dios, o aquel que proclama. Dentro del contexto se está dirigiendo más a Timoteo, al pastor, al ministro. ¿Sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. En otras palabras, aquí se refiere a sea capaz, sea completo, sea competente en todo lo que están llamados a hacer y a hacer. O sea, sea completamente preparado para hacer, o sea, que no solo sea un conocimiento de la palabra, sino también que muestre a través de su conducta el conocimiento de la palabra y haga conforme a la palabra. ¿Me estoy hallando o no? ¿Han entendido o no? ¿Sí? A fin de que este hombre sea completamente, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Cualquiera quiere ser pastor. Yo tengo un llamado a ser pastor. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno desea obispado, buena obra desea. Pero necesitas tú tener estas características para ser pastor, y es más, tienes que ser apto para enseñar. Pero para enseñar conforme también no solo al conocimiento, sino a sus acciones. ¿Te das cuenta o no?
Si uno quiere ser un ministro, ¿sí? Timoteo, tú eres pastor de Éfeso. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, dar, corregir, instruir, a fin de que tú, Timoteo, seas preparado para toda buena obra. Preparar. A mi hijo Marcos le decía, estamos haciendo ahorita los cimientos de la casa. Lo único que quiero pedirte es que respetes mi sala, porque quiero hacer un seminario. ¿Será? Creo que ya estoy maduro para eso, hijo. No es que me crea, pero yo quiero ya hacer un seminario. Amén. O sea, Amén. respetar sobre los cuartos con los chiquitos. Respetar. No me estoy creyendo perfecto, ¿sí? Pero creo que puedo por lo menos aportar algo más en las cosas del Señor. Entonces Pablo le está dando, ¿sí? En este capítulo 3, y le está diciendo, en otras palabras, ya resumiendo y terminando con esto, ¿sí? Le está diciendo, Timoteo, tú ya sabes todas las escrituras, no solo las hebreas, todas las escrituras, todo lo que has aprendido de mí, la doctrina que yo te he enseñado, de los apóstoles, el fundamento de los apóstoles. Tú ya sabes la doctrina de Jesús. Tú ya realmente toda la palabra es inspirada por Dios y te va a ser útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios, a fin que tú y los demás estén enteramente preparados para toda buena obra. Para toda buena obra. Y termino con el versículo que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando haya ese tiempo, tomo esa espada que me dice en Efesios 6. Cuando venga el día malo, que dice, toma, ¿no?, toda la armadura de Dios, pero sobre todo la espada, ¿sí?, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Cuando Jesús fue tentado, ¿qué dijo? Escrito está, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre. Cuando David fue perseguido, fue a la palabra del Señor. Para todo está la palabra del Señor. Por eso se llama la suficiencia de las Escrituras. No hay más. No hay más para recurrir. No hay psicólogo. No hay psiquiatra que te libre de la ansiedad. No hay psicólogo que te libre de, qué sé yo, de algo. Cuando muera tu ser querido, alguien, aquí vas a encontrar. Cuando quieras emprender algo, aquí vas a encontrar. Por eso decimos, para usted todo es Biblia. Sí, todo es Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque aquí está todo. Todo lo que necesito. Para cualquier situación de mi vida, aquí está todo. Todo. Voy a ir a la Biblia. ¿Amén? Amén. Entonces Timoteo le dice, tú no puedes ser como estos, Timoteo. Estos son hombres malos, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ¿sí?, sin afecto natural. Tú no puedes ser eso, Timoteo. Tú, Timoteo, sigue. Y en el capítulo 4, que vamos a empezar la siguiente semana, Pablo le va a decir, Timoteo, lo único que tienes que hacer, a lo que yo me hacía preguntar, ¿y por qué tengo que aprender tanto para enseñarles? Si no quieren escuchar, si no quieren aprender. Y la respuesta quizá a eso decía, te encarezco, Timoteo, y la siguiente semana empezamos aquello, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, seguí predicando la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, te escuchen o no te escuchen, acepten o no acepten, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Tú predica, Timoteo. Es como si a mí me diría, Marco, tú seguí predicando mientras alguien te oiga. Amén. Esté o no esté de acuerdo contigo, quiere escuchar o no quiere escuchar,
A tiempo o fuera de tiempo, tú predicar, nada más predicar. Redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Va a haber tiempos. Amén. Oremos para terminar, ¿sí? ¿Qué tal si nos paramos dando gracias a Dios? Como les decía, hoy no estamos mucho tiempo. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Papito, porque tenemos, Señor, tu palabra, bendito Padre. Un privilegio, Señor, en este tiempo, como no lo era en los tiempos que se escriben estas cartas. Tenemos ese privilegio de tener tu palabra en más de casi todos los idiomas que el planeta Tierra tiene. Sigue siendo, Señor, el libro más vendido, Señor, aunque así como es el más vendido, también es el menos practicado. Pero nosotros, Señor, queremos darte gracias porque tú nos pones esa fuerza y esa fortaleza para practicar, Señor, así nos cueste, bendito Padre. Gracias, Papito, por tu palabra del día de hoy. Asimismo, Señor, te agradecemos por las ofrendas que vamos a dejar, Señor. Sé tú quien puedas administrarlo para tu reino, Señor, para sostener al pastor, para pagar algunas situaciones, bendito Dios. De esa manera, Señor, te honramos también y te agradecemos, Señor. Tú no eres deudor de nada, como dice tu palabra, bendito Dios, bendice esas ofrendas. Y también te pedimos que esta semana, Señor, sea una semana de bendición, de paz, de tranquilidad, Señor. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, bendito Padre. Gracias, Papito amado, precioso, maravilloso Señor. Bendice la vida de mis hermanos que están aquí. Cuida, Señor, a sus hijos, cuida a los pequeños, bendito Dios. Que nada malo les suceda. Sé tú quien puedas guiarnos y cuidarnos, Padre. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Amén.